Estados Unidos. Desde el extranjero, algunos lo aman, incluso lo idolatran. Otros lo odian. Algunos se preguntan por qué este país siempre interviene en los asuntos de los demás. Otros más bien esperan su intervención en cuanto conflicto internacional ocurra. Hoy les quiero compartir algo que pocos saben. Cuando las colonias norteamericanas proclamaron su independencia de la corona británica en 1776, no parecían tener posibilidades de lograrlo. El imperio británico iba en ascenso, sus corporaciones se extendían por el mundo y su poder militar crecía. Sin embargo, las pequeñas y emprendedoras colonias estaban convencidas de que lograrían prosperar por su cuenta, y lo lograron. Ciertamente hubo factores coyunturales que les permitieron la victoria, pero ninguno de esos factores termina de explicar el éxito de Estados Unidos en su guerra de independencia, ni mucho menos explica la manera en que siguió expandiéndose y conquistando nuevas tierras y enriqueciéndose. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, nadie podía imaginar que siendo tan pequeños pudieran expandirse. Pero aquellos revolucionarios y luego aquel pueblo recién independizado, si tuvieron dudas, las supieron superar. ¿Cuál fue el factor que realmente decidió su suerte? Algunos quizás habrán escuchado hablar de una doctrina llamada el destino manifiesto. Esta doctrina ha sido estudiada y explicada por numerosos historiadores y es muy simple. Según esta doctrina, Estados Unidos tiene un destino que es manifiesto, o sea, que se puede advertir fácilmente y que incluso está respaldado por la voluntad de Dios. Es importante comprender que Estados Unidos es un pueblo con una base fuertemente religiosa. Según esta doctrina, este destino manifiesto consiste en llevar su influencia a todo espacio posible y servir de luz civilizadora a otros pueblos. La expresión destino manifiesto como tal apareció por primera vez en 1845 y le sirvió a Estados Unidos de justificación moral para arrebatarle grandes territorios a México, lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México y Texas. La misma doctrina reapareció de manera más o menos explícita unos 30 años después de la Guerra Civil Norteamericana, hacia los 1890s, y sirvió para justificar la guerra de Estados Unidos contra España en 1898, en la cual Estados Unidos prácticamente se apoderó de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras islas. Algunos historiadores creen que la doctrina del destino manifiesto se gastó en la primera mitad del siglo XX, pero no es así. Es evidente que siguió siendo la base ideológica que llevó a Estados Unidos a considerarse invencible y moralmente superior durante las dos guerras mundiales y muy especialmente durante los años de la Guerra Fría. Y aún hoy esta doctrina sigue viva y está implantada en el inconsciente de millones de personas. Ahora bien, ¿de dónde salió esta doctrina? Parece sencillo atribuir al pensamiento religioso la idea de que el país tiene un destino fijado por Dios para expandirse y liderar moralmente al mundo. Y ciertamente el componente religioso es importante. Pero más allá de ese componente, existe otro que muy pocos conocen. Les cuento. Hablar de sociedades secretas es un problema.
La gente imagina, dice y difunde todo tipo de tonterías, incluyendo, claro, teorías de conspiración. Pero las cosas no siempre son lo que parecen o se rumoran. La fundación de Estados Unidos tiene mucho que ver con el tema de las sociedades secretas. Hay registros de que, por ejemplo, los masones comenzaron a llegar a principios del siglo XVII, o sea, en el período temprano de la colonización, y siguieron llegando durante ese siglo y durante el siglo XVIII, en el cual fueron partícipes del progreso científico y filosófico propio de la Ilustración. Una figura notable de esta época fue Benjamin Franklin, que como buen hombre ilustrado destacó en la ciencia, en la política y en la filosofía. Fue dueño de varios periódicos y fue uno de los principales ideólogos y activistas de la Revolución. Sí, él fue masón, al igual que lo fueron otros hombres importantes de la Revolución, como George Washington y John Hancock. Pero sus planes y sus ideas para Estados Unidos no necesariamente provenían de los filósofos ilustrados ni de los propios masones, sino de mucho más atrás. Existen vestigios y referencias, incluso en autores tan tempranos como Francis Bacon, de que aquellos miembros de sociedades secretas norteamericanas eran simplemente herederos de una serie de ideales y planes que habían sido gestados miles de años antes por antiguos pensadores que ansiaban moldear una nueva civilización humana basada en la equidad, la fraternidad y la libertad, ideas que se contraponían a los sistemas autoritarios predominantes en la antigüedad. Y no se trataba solo de deseos, sino que también aquellos antiguos filósofos y pensadores sabían de la existencia de tierras lejanas al oeste del Atlántico, en las que ansiaban poner en práctica sus planes. Este conocimiento fue transmitido a los iniciados posteriores y disfrazado como mito ante los demás. Siguiendo entonces esta historia, miembros de diferentes sociedades secretas que llegaron a las colonias americanas del norte no llegaron sin un plan. Más bien, llegaron con el deseo de llevar a cabo el viejo plan que habían ideado sus antecesores muchos siglos antes: moldear una civilización humana acorde con principios de libertad, fraternidad y equidad, una democracia auténtica que no siguiera los patrones del autoritarismo o del privilegio aristocrático. Y las colonias inglesas se prestaban, según ellos, para sus planes. Así, estos pensadores no solo moldearon el pensamiento de aquellas nuevas comunidades en torno a un futuro brillante de libertad y fraternidad, sino que también habrían sabido transmitir la idea de que este era el destino lógico de un pueblo que apenas nacía. De esta manera, aquellos ideales habrían sido la base de la idea del destino manifiesto. No es de extrañar entonces cierta simbología que encontramos, por ejemplo, en el gran sello de Estados Unidos o en su billete de $1. Sería una manera de acompañar este supuesto destino manifiesto de este país. Ahora bien, una cosa son los deseos y los planes, los ideales y las buenas intenciones, y otra cosa muy distinta es la realidad. Es obvio que lograron fundar la nación sobre un concepto de gobierno que se prestaba para el plan, una democracia republicana basada en una constitución de principios y derechos que estuviera enmarcada por la acción de un gobierno idealmente sabio. De hecho, esa fue la idea original del colegio electoral estadounidense, que fueran ciudadanos sabios que supieran elegir al mejor gobernante. Pero en la práctica, los impulsos egoístas, la codicia, el ansia de poder
y todas esas características negativas del ser humano desvirtuaron el plan. De esta manera, en vez de una tierra gobernada por la justicia, la libertad y la fraternidad, surgió una potencia ambiciosa que, cohesionada bajo un supuesto destino manifiesto, se encargó de imponerse a toda costa, al igual que lo habían hecho otros imperios en el pasado. Y así como esos otros imperios también llegaron a declinar, influidos por las mismas fuerzas históricas que les permitieron surgir en primer lugar, así también vemos cómo Estados Unidos comienza su declive en tanto imperio, sus conflictos internos, el ascenso de otros grandes poderes, la desviación de muchos de sus principios, etc. El plan que intentaron poner en marcha en las colonias de Norteamérica triunfó en parte, pero en gran medida se ha truncado. No consideraron aquellos idealistas del pasado que para lograr una sociedad humana como la que ansiaban, se necesita otro nivel de conciencia en la humanidad. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.